Pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos con el episodio del día de hoy de Atípico Fitness Podcast? Porque hoy tenemos un gran tema que justo nos estuvimos preparando en días anteriores, como en todos los demás también. Pero creo que no sé si estés de acuerdo conmigo, nos ha implicado también mucho de nosotras mismas, porque es algo que, o sea, que vivimos, que estamos viendo, que estamos también analizando y sobre todo cuestionando sobre no solo de prácticas ajenas, sino también sobre nuestras propias prácticas, ¿no? ¿Qué tanto la autenticidad se ha vuelto un imperativo en nuestra forma de hacer, de compartir, de hablar incluso o de mostrarnos en el mundo? Y es que ahora con las redes sociales, pues es algo que aparentemente es buscado, es deseado también, pero hay cositas detrás ahí que sería conveniente platicarlas, Karina, y compartirlas también para que los que nos estén escuchando no sé, se puedan identificar, o no solamente eso, sino también cuestionar mucho y comentarnos ahí qué opinan sobre este tema de la autenticidad. Pero bueno, primero te saludo, ¿cómo estás? Hola Sam, muy bien, gracias, feliz como siempre. Y sí, tienes toda la razón, justo yo pensaba en cómo en el episodio número 1, en donde hablábamos un poco sobre nuestro proyecto y demás, justamente yo utilicé la palabra auténtico, que quería que fuera un podcast auténtico. Y hoy, y hoy que he hecho todas estas lecturas y he reflexionado más al respecto, pues sí me he hecho algunas preguntas acerca de hasta qué punto, ¿no? Estamos hablando de este tipo de autenticidad, que ya lo vamos a ir explicando a lo largo del episodio, pero que sí usamos muy a la ligera, ¿no? Este término, cuando realmente implica muchas cosas y cosas muy interesantes sobre nuestra sociedad hoy en día. Entonces, si te parece, vamos a decir un poco qué significa la autenticidad, cómo se ha entendido, pues más o menos, ¿no? Dar un panorama general de qué entendemos por autenticidad. Sí, sí, sí. ¿Quieres comenzarlo? Pues mira, yo encontré que esta palabra, o sea, existe desde los griegos y los romanos se utilizaba, nada más que obviamente ha cambiado su acepción, em, pero sobre todo se ha empleado en la filosofía, ¿no? Ha sido donde más se utilizó ese término antes de el periodo del que vamos a hablar, que es hoy en día, el periodo más contemporáneo. Pero bueno, ser auténtico en términos muy generales significa liberarte de patrones de comportamiento y de formas de pensar establecidas por la tradición, ¿no? En este caso, que ha sido lo imperante en determinadas sociedades. eh, y tiene que ver más con ser como uno mismo o igualarse a uno mismo, ¿no? Ponerte a ti o anteponerte a ti, a tus deseos, a tus gustos, a tus creencias frente a lo demás. Eso sería ser auténtico. Es que pareciera que en un espacio en donde todos nos estamos mostrando constantemente, que son justo las redes sociales, todo tendría que ser perfecto, ¿no? Pero ahí es donde no sé, yo me pongo a pensar cómo podemos ser perfectos, cómo podemos ser nosotros mismos más bien y seguir siendo perfectos. Es algo totalmente irracional e incluso pues contradictorio, ¿no? Porque ningún ser humano es perfecto, ninguna persona pues tiene completa y auténticamente, metiendo esta palabra, eh, todo su ser, uno va cambiando a lo largo del tiempo, incluso la identidad va cambiando también, ¿no? A lo largo del tiempo. Y bueno, yo encontré la definición de autenticidad como una cualidad de ser verdadero, legítimo y coherente, que va muy relacionado a lo que tú estás diciendo. Y ser auténtico, decía principalmente, es la cualidad. No, sí, la autenticidad es la cualidad de ser auténtico, ¿no? Y ser Ujú. auténtico, podríamos de manera muy general decir, es ser tú mismo, mostrarte tal como eres, sin máscaras ni disfraces, ¿no? Como tal como lo mencionabas también, va muy hacia esa línea. Pero eh, justo en las redes sociales esto se ha convertido como una especie de, no sé si de performance o una especie de, sí, de imperativo de que tienes que hacerlo sí o sí. Y aquí es donde retomo a Byul-Chul Han, ¿no? En las lecturas que estuvimos revisando también, donde él decía, y yo creo que aquí yo estoy como también lo interpreté de esta manera, que actualmente hay como una autenticidad homogénea, ¿no?
sea, parece Ujú. que todo el mundo tiene que ser auténtico, pero de la misma manera, de una forma diluida. La masa al final no piensa, ¿no? Como también se dice mucho, la masa no piensa, la masa hace lo que otros están también haciendo. Entonces, es como una tipo o una especie de autenticidad dentro de un marco, ¿no? Donde todo se ve muy igual, ¿no? Y justo ahí es donde yo pienso que la autenticidad pues aparece que se ha vuelto hasta una marca personal, ¿no? Buscamos mostrarnos reales, buscamos mostrarnos auténticos, pero a la vez, mientras más nos buscamos auténticos, más nos estandarizamos al discurso predominante actual. Y es que algo que también menciona este autor es precisamente cómo se entrecruza con la palabra diversidad, que también hoy está muy, muy en boca de todos, y, y que precisamente eso se convirtió en un recurso explotable, o sea, ser diferente, ¿no? La diversidad de cuerpos, la diversidad de gustos, la diversidad de en términos sexuales, ¿no? O sea, cosas que actualmente todo mundo asume como si eso te convirtiera en una persona auténtica, en realidad forman parte de un capitalismo y un neoliberalismo que lo que busca es vender, ¿no? Lo convierte en recursos, recursos de marketing y de comercio. Entonces la crítica de Shulhan va precisamente hacia ahí. Él pareciera que tiene una posición pesimista al respecto, ¿no? Como ya no existe la autenticidad, como dices, se ha desdibujado, ¿no? Pareciera que se perdió esta coherencia con el yo que soy y el yo que aparento ser. Entonces, sería su crítica, pero no porque él esté en contra de la autenticidad, entendida como esto que decimos, sino porque pareciera que hoy en día, si todo es auténtico, nada es auténtico. Justo es lo que se vio en un artículo, que es el que te decía que quería compartir acá, que se llama Hacerlo real en redes sociales, explorando estrategias de autenticidad para influencers del deporte en el fitness, ¿no? Este está, bueno, fue publicado en 2024 por Marta Masi y colaboradores. Y aquí lo que querían ellos analizar era precisamente no solamente saber qué es lo que se pide como público, o sea, la autenticidad pedida como público, sino cómo es que los influencers van adoptando estas estrategias de autenticidad y cómo eso va afectando en sus decisiones también. Pues sí, sí lo observas en nuestra sociedad, en nuestra vida cotidiana y sobre todo en el ámbito en el que nosotras estamos, en donde todos los fitfluencers traen la etiqueta de ser auténticos, ¿no? Y como al final, pues sí hay una cuestión de vender detrás de todo eso. Em, y cuando uno lo compara, por ejemplo, con el pensamiento existencialista, que veíamos también en una de nuestras lecturas que hicimos, sobre, bueno, de alguna manera el existencialismo lo que busca es llevar la filosofía a la práctica, ¿no? Hay que decir eso, o sea, porque justamente en esta búsqueda de coherencia, ¿no? De coherencia entre lo que tenemos como en la cabeza y lo que hacemos en nuestro día a día, eh, para ellos por eso era tan importante la autenticidad. Y de hecho algo que también mencionan es que realmente no había una definición, ¿no? Más bien se hacía por comparación ante lo que no era auténtico. Entonces, las apariencias pues, serían una forma de no ser auténtico. La cuestión es qué sí es ser auténtico. Eso es lo difícil. Pero Justo. me gusta el planteamiento del existencialismo porque precisamente lo que dice es que la autenticidad no viene de un estado egoico del ser, al contrario, o sea, tiene que ver también con pensar en comunidad. La coherencia no solamente es con uno mismo, sino con lo que hacemos para que funcione bien nuestra comunidad. Entonces, en ese sentido, es que se ve distinto esa autenticidad a la de hoy en día, porque la de hoy en día es una autenticidad narcisista, ¿no? Que ya no piensa tanto en el otro. Em, Sigue siendo individualista porque ya era individualista, pero el individualismo no quiere decir que no pienses en los demás o que no te pienses parte de un grupo, ¿no? Sin embargo, cuando lo vemos hoy en día, pues más bien es por la preocupación de la mirada externa, pero no tanto por un bien común. Entonces, ahí estarían las diferencias en donde sí concordamos con la postura de Shulhan, ¿no? Que él ve este diagnóstico de la sociedad y dices que qué está pasando, ¿no? Porque se está perdiendo este valor que de alguna manera era importante
Pues para la filosofía, pero también para movimientos de contracultura y movimientos de rebeldía y movimientos que han tenido un impacto importante en la sociedad, ¿no? Para el progreso y para el avance a una sociedad pues más libre en ciertos aspectos. Entonces, algo que también se ha visto mucho es que las personas en redes sociales, los influencers en redes sociales que son vistos como pares, y esto es algo que ya he dicho mucho, son justo, o sea, los que son percibidos como pares, los que son percibidos como auténticos, los que son percibidos como tus iguales, son los que más influencia tienen en cómo te presentas en el mundo, qué ropa usas también o qué productos consumes, ¿no? Porque claro, si él o ella lo dicen, pues significa que está bien. Y bueno, esto no es un secreto, ya hay varios estudios que creo que he compartido en, bueno, en mis redes sociales también, donde se ha visto que dependiendo del tipo de contenido que tú vas consumiendo, pues pueden tener efectos negativos tanto en la salud mental como también en la insatisfacción corporal. Es algo que me encanta esto de la satisfacción, insatisfacción e imagen corporal y cómo las redes sociales y sus discursos van permeando mucho en ello. Y bueno, lo de la autoestima y esto pues puede ser debatible incluso, pero sí, o sea, genera mucha comparativa externa, ¿no? Totalmente. Y no quiero decir que esto sea totalmente negativo. Hay gente que encuentra mucha inspiración también en las personas que va siguiendo, ¿no? Sean percibidas como influencers o no. Eso es cierto. Pero aquí yo creo que el problema principal es que hace falta mucho dar cuenta de qué es lo que a veces se tiene que hacer o qué es lo que a veces creemos que se tiene que hacer para mostrarnos de ciertas maneras, ¿no? Y ahorita yo estoy como aquí recuperando lo de la autenticidad, qué es lo que se tiene que hacer para mostrarme como auténtico, ¿no? Y aquí es donde entra esta investigación que te digo que estuve leyendo de Marta Masi, donde querían entender cómo los influencers o los feed influencers que van hacia la moda, hacia la belleza también, van construyendo su propia imagen y se van dejando también manejar por este equilibrio de ser reales, ser auténticos y ser efectivos comercialmente, o sea, vender, porque pues también eso es importante, ¿no? Y se enfocó en tres cosas principales: las metas y la motivación de los influencers, la autopresentación también, o sea, cómo se muestran en redes sociales, y la función como modelos a seguir, o sea, tienen como una presión porque yo soy un modelo a seguir y tengo que mostrarme como tal, ¿no? Y ya nada más para dejarte la palabra, ellos encontraron que los influencers usan diferentes estrategias, no solamente para parecer, también para ser auténticos o bueno, para verse auténticos, ¿no? Y estas estrategias van de dos tipos principales: las internas, donde al parecer se quieren mostrar fieles a sus valores, honestos con su audiencia principalmente, y las externas, donde tienen que estar cuidando su imagen para pues seguir produciendo, para seguir teniendo sus ganancias, para seguir teniendo sus vistas, para no ser funables y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es donde dices, ¿qué tanto, cuanto más auténtico se percibe el influencer o se muestra el influencer, menos auténtico eres porque te metes dentro de marcos, ¿no? Sí, y es que en esta cultura de cancelación también pareciera que se vuelve imposible ser auténtico, ¿no? En cierto sentido. Pero también es importante decir que hay un factor ético detrás de la autenticidad. No nada más se trata de decir lo que piensas como si tu opinión fuera una realidad, ¿no? O sea, ser auténtico, como decía anteriormente, también implica pensar en el otro, no nada más pensar en lo que a ti te conviene bien. Entonces, em, pues sí, si se hace desde este punto egoísta, tú puedes decir tu verdad y puedes ser coherente contigo mismo, pero a lo mejor eso está dañando a otras personas. Entonces también habría que pensar en eso, ¿no? En desde dónde viene la autenticidad que se está mostrando en redes, porque a lo mejor sí, auténticamente ellos piensan que están siendo coherentes con su manera de entender el mundo, pero el problema es que a veces está muy acotada nuestra manera de entender el mundo, en donde están excluidas muchas otras formas que no estamos considerando y que entonces lo que tú estás promoviendo, pues sí tiene un impacto en las personas que lo reciben, ¿no? Entonces también eso es importante pensarlo. Es decir, la autenticidad sin ética o sin cierto sentido de responsabilidad por el otro, pues se vuelve un problema, ¿no? No es algo que aporte a la sociedad, ¿no? Cuando el interés
único y principal es hacer algo, compartir algo para ganar, ¿no? Para tener dinero, para tener más ganancias, a veces incluso se va perdiendo este cuidado del otro, ¿no? Es algo así que yo voy percibiendo. Y ahí creo que hay que tener mucho cuidado porque se va perdiendo incluso la responsabilidad y la ética por querer mostrar algo que agrade y algo que venda, ¿no? Hay tres factores que van influyendo en cómo la gente percibe a los influencers, ¿no? En redes sociales y cómo los va calificando, ¿no? Una, por el atractivo físico. Dos, por la fiabilidad, es decir, la gente confía en ellos. Tres, por la experiencia. Esta persona sabe lo que habla, pero ahí yo diría es problemático porque qué tanto nosotros podemos comprobar que lo que está diciendo esa persona realmente es lo que cree o realmente es lo que sabe, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay tantas técnicas para compartir información, eso incluso puede ser engañoso. Entonces, nunca vamos a tener una una certeza de que lo que la otra persona está diciendo es lo que realmente cree, ¿no? Y que lo que la otra persona está haciendo también es completamente fiel a sus valores. Pues claro que no. Entonces, al final terminamos, eh, mm, no sé, o sea, terminamos confiando o dudando demasiado y caemos como en los extremos. No sé tú qué piensas sobre eso. Que justo a veces pareciera que entre que la emotividad es como signo o síntoma de la autenticidad, ¿no? O sea, entre más emotivo veamos, por ejemplo, a un influencer, ¿no? Y que nos cuenta y lo vemos cómo se emociona o cómo es triste, porque ahora también ya se trata de mostrar más los malos momentos, ¿no? Por ejemplo, no solamente lo positivo. Y entonces eso hace que como que una parte de nosotras se vuelva más creyente de lo que te está diciendo la persona, lo sientes más auténtico, ¿no? Pero también puede ser problemático porque eso también se puede actuar. O sea, eso no nos habla realmente de una coherencia con la persona, ¿no? Con su interior. Entonces, no solo lo emotivo es lo auténtico, como decíamos también anteriormente en otros episodios, los sesgos, ¿no? Como si solamente eso nos hablara de la verdad, pues sí, de la verdad de las cosas, ni solo lo racional. Es decir, si vemos a alguien que pareciera, es que incluso ahora, hoy en día, lo que incluso mencionaba Lipovetsky, en la lectura que habla, precisamente una lectura súper contemporánea, salió él la publicó en su idioma original, en francés, en el 2021 y apenas en español en el 2024, o sea, es Cuatro, súper ¿no? reciente, Sí. ¿no? Ujú. La consagración de la autenticidad se llama y él nos habla de un homo auténticos, ¿no? Un hombre auténtico, hiperautenticidad de hoy en día, como un valor fundamental y generalizado, ¿no? Normalizado en nuestra sociedad. Pero bueno, ahí me fui por otro lado. Eh, pero lo que yo decía es que precisamente como este afán por siempre hablar de uno mismo y desde uno mismo como desde lo emotivo, hace que se confunda realmente qué es la autenticidad, ¿no? Y que incluso los discursos que se ven más como sobrios o más hacia el lado racionalizado, objetivo, pues ya se consideran inauténticos, aunque pueda ser que esa persona sea muy auténtica en el sentido de que está siendo coherente entre su discurso y su conocimiento y las prácticas que realiza. Entonces, no sé cómo lo veas tú, pero Sí. para mí alguien auténtico, por ejemplo, independientemente de cuál sea su discurso, quiere decir que no solamente está haciendo un discurso, sino que en la práctica aplica lo que está predicando. Entonces, muchas veces en redes sociales es lo que menos existe. Las personas dicen y dicen y dicen, pero cuando se compara con sus realidades, pues ahí es donde ser y ser y parecer están completamente distanciados, ¿no? Sí, sí, y algo que se comprobó también es que al parecer cuanto más auténtico se percibe a un influencer, más creíble es ante la audiencia. Ujú. Si esta autenticidad encaja con la marca que esa persona va promocionando, la conexión principalmente con la audiencia es más cercana, más fuerte. Entonces yo digo, wow,
qué problemático, porque al final algo que se concluye también en este estudio que te menciono es que mm, aquí, en cuanto al vender, el ser auténtico no solamente es ser tú mismo, ¿no? O mostrarte a ti mismo tal cual eres, sino más bien es lo que vas proyectando y lo que te va exigiendo el algoritmo. Entonces, bueno, esto va muy Completamente otra cosa, ¿no? completamente otra cosa, completamente otra cosa. Entonces, algo que se vio es que hay una tensión constante en los influencers, tanto y yo digo, los influencers, quizás estoy siendo muy generalista, no quiero generalizar, obviamente no digo que todos se metan en el mismo saco, ¿verdad? Pero al menos los que fueron estudiados en esto, se ha visto que quieren conectar genuinamente con la audiencia, claro que sí, ¿no? Pero también quieren inspirar y además quieren mostrarse. Entonces, bueno, estos son como, te digo, tensiones, presiones también de que a veces puedes llegar a pensar, y, o sea, qué es lo que tengo que hacer o cómo lo hago, ¿no? Y ahí es donde vemos esta parte de, pues, quizás ser auténticos no es ser homogéneos completamente, ¿no? Sino también implica una parte de, de exponerte a ti mismo a tus propias incomodidades, ¿no? O sea, yo creo que eso puede ser así. Y aquí ya yéndome hacia la parte final, en donde podríamos preguntarnos, entonces, ¿qué podríamos hacer para ser auténticos, ¿no? Y aquí es donde retomo a esto de Camus, ¿no? De imaginarnos así si fue feliz, o incluso a Sartre, ¿no? Con esta parte de, bueno, no todo va a estar bien todo el tiempo y no siempre nos vamos a gustar a nosotros mismos todo el tiempo, ¿sabes? Hay cosas que no me gustan e incluso en cuanto a la satisfacción corporal, parece que todo el mundo tiene que tener una imagen corporal positiva 100% todo el tiempo y la realidad es que no, no siempre nos vamos a estar gustando y no siempre, y eso es algo que también me gustaría dejar aquí, lo que nos dice el espejo, lo que nos refleja el espejo es la realidad. Muchas veces está muy permeada por todos los discursos, nuestros contextos y bueno, también nuestra historicidad, ¿no? Que las narrativas que vamos teniendo y adoptando. Entonces, bueno, habrá cosas que te gusten de ti, habrá cosas que no te gusten de ti. La cosa aquí es, ¿qué vas a hacer con eso? Y cómo es que vas a enfrentarlo sin hacerle, o sea, sin pelearte con esas partes, ¿no? Más bien, no quiero decir abrazando esas partes, pero sí aceptando que están ahí y se vive con ello y se hace con ello. Y creo que eso sí es ser auténtico, al menos para mí, ¿no? Desde mi perspectiva y también conjuntando a todos estos autores, yo llegaría a esa conclusión. El ser auténtico es no agradarle a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Y está bien. Fíjate que también algo que me gustaba mucho que decía Camus es que la autenticidad solamente se logra aceptando el absurdo, ¿no? O sea, como esta cuestión de que pues al final no te aferras a nada. La vida es un absurdo en un sentido muy amplio, ¿no? Y que incluso es aceptar la incertidumbre de la vida y es cambiante nuestro concepto de autenticidad. Es decir, en distintas etapas de nuestra vida, nuestra autenticidad se va transformando porque la Karina que yo era a mis 16 años, iba a ser auténtica de una manera que hoy en día yo no podría considerarme auténtica siendo como era ella, ¿no? Entonces también en distintas etapas de la vida se transforma nuestro concepto de eso. Y yo concuerdo contigo que tiene que ver con integrar muchas partes de uno mismo, ¿no? El ser auténtico. Eh, esta idea de coherencia con uno mismo que a veces también parece imposición, ¿no? O sea, porque también estamos llenos de incoherencias como seres humanos. Es decir, no siempre podemos ser coherentes y también es muy contextual. Habrá situaciones que se escapen de nuestro cuadrado de lo que es la vida y que implican salirnos de nuestras coherencias, ¿no? De estas lógicas que tenemos de cómo se tiene que comportar uno ante ciertas situaciones. Eh, y a mí algo que al final me gusta mucho, mucho que dice Lipovetsky en este libro, es que tampoco la autenticidad es la panacea. Es decir, funciona,
pero tampoco tenemos por qué ser auténticos. Es decir, no es un valor absoluto y el mejor valor que existe, a pesar de que hoy en día se vende como tal. Eh, Habrá situaciones en las que esté bien no ser auténticos y esté bien seguir a las normas de una tradición por ciertas razones, ¿no? Y también ser rebelde no necesariamente es ser auténtico. O sea, estar en contra del sistema no necesariamente es ser auténtico. Por eso digo que es muy complejo la definición de ser auténtico, porque también puedes caer en etiquetas y entonces, pues simplemente vas pasando de una caja a otra caja, ¿no? Entonces, ahí está el chiste y por eso él dice, es que también hay que aceptar que lo auténtico no es lo más importante para tener una vida funcional. Sí sirve y está bien apropiarse de de este valor. Que por diversas razones hoy en día está normalizado y se nos permite a todos traer la bandera de autenticidad, pero no hay que reducir la vida a eso, ¿no? Y de hecho, algo que me gustó mucho que dice, lo sabio es no esperar de la autenticidad más de lo que tiene para ofrecer. Entonces eso me gusta mucho porque justamente condensa todo esto, ¿no? De que pues hay que tomar lo que sí nos sirve y también cuestionarnos otras cosas porque por ejemplo, yo pienso en el fitness, ¿no? A veces puede ser malentendido el ser auténtico y ser creativo y estarte inventando ejercicios que a lo mejor no te van a llevar a ningún lado con seguir cosas que se han establecido y que se sabe que funcionan de una u otra manera, ¿no? Entonces tampoco se trata de ponernos a inventar cosas nuevas, sino de con lo que hay, pensar en lo que es coherente con nuestro interior en ciertos determinados contextos, pero también abona a la sociedad en la que estamos. Para mí eso sería como una manera de entender la autenticidad, ¿no? Sí, claro, es que ser auténtico tampoco va hacia ser diferente completamente y en contra de todo lo que está establecido y de la literatura científica y ser cabezota, porque eso. Cabezota. Entonces, yo creo que no, pues no hay que confundir esa parte, porque ser auténtico también es tener cierta ética, ciertos valores, cierta responsabilidad social, y eso no es algo que te lo saques de la manga y lo inventes el día de hoy, pues claro que no, eso es algo que se ha aprendido a través de la historia, ¿no? La ética, los valores y todo esto no son inventados, pues ya están establecidos, tú adoptas unos o no. Incluso en cuanto a la creatividad, no hay ideas completamente genuinas. Todas las ideas están agarradas o son adoptadas también de otros pensadores. Soy el conjunto de todos los que me precedieron, ¿no? Y es así. Ahora, creo que acá va más, o sea, o la definición o no quiero decir la solución, pero sí a lo mejor la alternativa que nosotros estamos exponiendo acá de autenticidad va más relacionada a ser en el mundo, estamos en el mundo, somos de acá y está bien. Hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan. Hay cosas ya establecidas, claro que sí, no nos vamos a escapar de los marcos que ya pusieron para nosotros. Podemos deconstruirlos a través de hacer críticas, reflexiones, pero no vamos a derrocar el sistema, ¿no? Por más que eso queramos. Entonces, no. Entonces, desde mi posición como persona y ser en el mundo, ¿qué puedo, como persona encarnada? ¿Qué puedo hacer yo para mí misma y para contribuir en mi comunidad o en la gente con la que yo estoy también conviviendo, ¿no? Porque el contexto es bien importante, somos seres colectivos y ahí también hay que tener mucho cuidado para no caer en prácticas de culto, porque luego se tiende mucho a que se fusiona la identidad, ¿no? Nuestro ser en el mundo con los demás, tanto así que terminamos metiéndonos en cultos que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Esto es algo que estoy leyendo actualmente y me parece bastante interesante. Tal vez después lo podemos platicar de cómo el fitness también hasta cierto punto puede llegar a ser una especie de culto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, yo lo que pienso es, aquí lo importante es tener claro, o más bien ir construyendo, porque creo que nunca tenemos claro totalmente qué es lo valorable para mí
y cómo es que puedo tener esta responsabilidad y este cuidado hacia los demás, esta ética también de lo que estoy compartiendo, ¿no? Hablando en redes sociales o lo que estoy haciendo, hablando en prácticas fitness, ¿no? Que también con nosotras como entrenadoras. Entonces, creo que es más que nada eso, o sea, saber que hay una base, saber que hay un absurdo, saber que estamos en el mundo, tener nuestros valores, nuestros pilares e irnos haciendo. Somos gerundios, nos vamos haciendo. También se vale cambiar, también se vale ser, o sea, tener nuestras contradicciones y nuestras incoherencias, ¿no? Creo que es así, porque si no sería algo totalmente irrealista. Decir, es que yo soy fiel a mí misma y justo es lo que se vende. Justo es lo que se vende. El ser totalmente coherente, ser totalmente fiel, ser totalmente... Y hasta caes en un tipo de perfeccionismo, por un lado, pero ahora, claro, siempre hay eh, cuando hay un discurso predominante, siempre empieza el otro discurso de contracultura a comenzar a ser predominante, ¿no? Es algo, un ciclo del que nos habla Ujú. hoy ya, ¿no? Entonces, justo ahora ya no es esto de ser perfecto, sino ser totalmente imperfecto, mostrarte tal como eres y no sé Exacto. qué. Y eso cae en lo mismo, porque al final también, entiendo, no, porque al final también te esfuerzas por entrar o a ser aceptado dentro de esos marcos subversivos, ¿sabes? O de esos totalmente real y a mí no me importa. Porque claro, muchas veces se muestra un no me importa, pero me importa demasiado. O sea, por ejemplo, como el maquillaje. La moda ahora es maquillarte de una manera que no parezcas Natural. maquillada. Ajá, es exacto, es como, ok. O incluso con esto de la aesthetic, ¿no? A ponerte ropa que se vea como que, ay, no te interesa, pero al final te Sí, interesa un montón. súper cuidado a cada parte de ti, No, pero que parezca que no. justo, o sea, y incluso las mismas marcas ya están vendiendo ropa aesthetic. ¿Y qué significa eso? Que se vean súper bien aunque parezca que no te importa un carajo, ¿no? Entonces ahí sí dices tú, "Mm, qué extraño, porque si yo me pongo una camisa que me compré, no sé, en una segunda, lo que sea, no se va a ver tan chida como esta Sí, sí. persona. Pues no, porque ya está diseñada con la manguita de cierta forma, acá el hombrito de cierta, es que eso sí, ¿no? Entonces dices tú, qué rayos, ¿cómo Qué sucede todo? absurdo. Qué absurdo, exacto. Y ahí es donde yo recupero esto, ¿no? Que cuanto más auténtico se percibe a un influencer o a una persona, más creíble resulta para los demás, pero si esta autenticidad encaja bien con la marca con la que va colaborando o con la marca que se va haciendo, esa credibilidad es aún mayor. Entonces ahí es donde digo, ahora se están haciendo muchos estudios sobre esto de la credibilidad, sobre la autenticidad sobre cómo te muestras en redes, pero con fines mercantiles, con fines de comercio, con fines de vender. Entonces, pues bueno, puede dar luz, pero no sé, cuidado con las prácticas que vamos adoptando, ¿no? También. Y bueno, yo creo que aquí yo invitaría más que nada a no buscar la autenticidad detrás de las personas que estamos viendo en redes, porque al final no lo podemos saber, la verdad Exacto. no lo podemos saber y tampoco nos vamos a agobiar por ello, sino invitaría más a tratar de analizar y también quizá esto no podríamos saberlo, pero ayuda, al menos a mí me ayuda bastante, tratar de analizar cuál es la intención detrás de estos mensajes o cuál es la intención detrás de esta cuenta, cuál es la intención, ¿no? Y entonces ahí lo ves como algo global y no solamente como un post, ¿no? Porque la gente no es un post o es una historia, sino es un conjunto de cosas, un pastel, ¿no? Con muchos pedacitos. Sí, en ese sentido creo que mi consejo sería también exponernos a ciertas incomodidades, ¿no? Porque también parte de la autenticidad y de ser genuino, digamos, tiene que ver con poder integrar esa parte incómoda, ¿no? De nosotros Exacto. mismos y que es la que nunca queremos mostrar. Y me No, refiero a cualquier cosa, ¿eh? Hacer el ridículo de repente, que es algo que nos genera incomodidad, ¿no? Que de repente a lo mejor en una foto no te convence mucho porque y te expones, porque de esa manera también vas integrando esa parte de ti eh, que no, o sea, que sí, a la que sí le importa la mirada externa, pero que tiene la fortaleza para aceptar que sea una mirada no favorable, ¿no? O sea, que no sea una mirada que te esté aplaudiendo, que no sea una mirada que te dice que todo lo que haces está bien,
Entonces, exponerte un poco implica eso, también te ayuda a construir cierta autenticidad, ¿no? Que es lo que estamos haciendo aquí también, planteando nuestras ideas que sabemos que pues no son las más aceptadas a veces, ¿no? O sea, no caen tan bien, pero estamos Ujú. aquí mostrando, mostrando este otro lado. Y creo que por eso este podcast no se llama Auténtico Fitness Podcast, sino Atípico Atípico. Fitness Podcast, Sí. Sí. donde es importante, claro, la autenticidad, pero abrazando es, bueno, o aceptando estos otros lados no tan aceptados para toda la gente todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, agradecemos a todos los que nos escuchan y que están aquí, que siguen con nosotras también y que los que nos están descubriendo igualmente, los y las que nos están descubriendo actualmente, porque es muy importante para nosotras saber también qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes van reflexionando sobre los temas que vamos exponiendo, porque al final de eso se trata, de compartir, como siempre decimos, pero también de tener retroalimentación de su parte para seguir rebotando ideas, seguir generando reflexiones e incluso si hay comentarios que no van a favor o que no están muy En satisfechos consonancia, o sí, en consonancia, exactamente, o en resonancia con lo que nosotras decimos o hacemos, porque claro que los hay, puede ser que sí, obviamente demasiados. También nos gustaría saberlo, porque eso igualmente va construyendo el conocimiento. El conocimiento no se construye de puras ideas iguales, sino de las ideas diferentes, de las ideas que tienen tensiones. Las tensiones, las discusiones, los conflictos incluso, como diría este Sartre, crean, crean y construyen. Entonces, pues bueno, en la lectura que nosotros leímos, hablaban sobre una forma constructivista de las redes sociales, ¿no? Analizaban desde la perspectiva ujú, constructivista. Entonces, ¿cómo vamos construyendo nosotros como agentes, agentes del mundo, ¿no? O sea, no seres pasivos. Al final, eso exactamente. somos agentes, somos activos y tenemos capacidad de elección y de pensamiento. Entonces, por lo cual, qué chido que no todo el mundo concuerde con nuestras ideas y eso nos ayuda a nosotros a seguir, bueno, cuestionándonos y argumentando incluso, ¿no? Viendo todas las perspectivas o abriéndonos a otras aristas, a otras perspectivas que, bueno, tal vez no habíamos percibido, tal vez nos dicen, oye, pero la autenticidad implica también esto y esto y esto. Ay, qué bien, gracias por hacérmelo ver, lo vamos a integrar en próximos episodios tal vez, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué te parece si hasta aquí lo dejamos? ¿Te gustaría agregar algo más al respecto? Yo sé que hay mucho, 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 nosotras leímos demasiado y no le hacemos justicia, ¿no? A todo lo que No, leímos. no, para nada. Pero pues bueno, al menos dejamos aquí algunos destellos. Sí, y dejamos en la descripción, dejamos las fuentes para que si les interesan los También. textos, también los busquen porque de verdad vale la pena leerlo. Y pues nada, Misan, muchas gracias. Me gustó el episodio de hoy y de aquí salen nuevas temáticas para futuros episodios. Y esperen el tema de la identidad y esperen el tema de los cultos y el fitness, porque... Exactamente. Y pues bueno, hasta aquí dejamos el episodio del día de hoy. Los invitamos a darle like, a suscribirse, a compartir también, a comentarnos qué opinan sobre todo esto. Y bueno, nosotros ya de antemano les agradecemos también por su atención y pues por seguir acá con nosotros. Que tengan un muy bonito día. Esto fue Atípico Fitness Fitness Podcast. Nos vemos Podcast. el próximo. Bye bye. Bye.